Cuando las amigas tóxicas de mi esposa la convencieron de hacer las maletas y desaparecer durante una semana para darme una lección, creyeron que yo acabaría arrastrándome, suplicándole que volviera. En cambio, levanté el teléfono y hice una llamada que daría la vuelta a su pequeño juego. Mientras ella celebraba su supuesta victoria con esas mujeres amargadas, yo estaba tomando una decisión que nadie vio venir. Me llamo Miles Doyle, tengo 42 años y he pasado los últimos 15 construyendo algo que creí que duraría para siempre. No solo mi matrimonio con Cindy, sino también mi negocio de instalación de neumáticos, que empezó como un pequeño taller y creció hasta convertirse en una red de 5 locales repartidos por toda la ciudad. Trabajé sin descanso para mantener a mi familia, mi esposa Cindy, de 39 años, nuestro hijo Dylan, de 16, y nuestra hija Emma, de 12. La ironía es que quizá el éxito fue lo que nos destruyó. Cuando me desvivía por sacar adelante el primer taller, trabajando jornadas de 16 horas con las manos llenas de grasa, Cindy y yo éramos un equipo sólido. Ella me llevaba la cena al taller, me ayudaba con las cuentas, incluso barría el suelo cuando yo ya no podía más. Pero a medida que el negocio crecía y el dinero empezaba a llegar, algo cambió. Cindy consiguió un trabajo en el banco del centro. Dijo que quería tener su propia carrera, su propia identidad. Lo apoyé completamente. Quería que fuera feliz, que tuviera algo suyo. Lo que no esperaba era que encontrara un nuevo grupo de amigas que parecían decididas a destrozar todo lo que habíamos construido juntos. La primera vez que conocí a Verónica Sterling, supe que traería problemas. Entró en nuestra casa como si fuera su dueña, vestida con ropa que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Las uñas perfectamente cuidadas, un bolso de diseñador y una actitud que rezumaba soberbia. Tenía 45 años, se había divorciado 2 veces y parecía enorgullecerse de esos fracasos como si fueran logros. Verónica tenía una forma de hablarle a Cindy que me ponía los pelos de punta. Hacía comentarios envenenados sobre cómo Cindy estaba desperdiciando su potencial y merecía algo mejor que estar atada a un marido y a unos hijos. Hablaba de sus propios divorcios como si fueran victorias, presumiendo del dinero que había sacado de cada exmarido. Aquello debería haber sido mi primera señal de alarma. Cualquier mujer que celebra destruir matrimonios no tiene cabida en la vida de una mujer casada. Pero Cindy se lo tragó como si fuera palabra sagrada. El cambio no fue de la noche a la mañana. Fue algo lento, como ver un accidente a cámara lenta. Cindy empezó a llegar más tarde del trabajo, diciendo que salía con sus nuevas amigas. Comenzó a cuestionar todo lo que hacía, cómo gestionaba el negocio, cómo educaba a nuestros hijos. Repetía frases que sonaban exactamente como las que usaba Verónica. El negocio iba viento en popa, y quizás ese éxito me cegó ante lo que estaba ocurriendo en casa. Para 2023, tenía 5 locales funcionando como un reloj, cada uno generando buenos ingresos. Mi taller original, en la calle Main, se había convertido en la sede principal, pero las nuevas ubicaciones en los suburbios eran las que más beneficios daban. Madres con todoterrenos, contratistas con camiones pesados. Todos necesitaban neumáticos, y mis talleres ofrecían un servicio de calidad a precios justos. Dylan había empezado a trabajar a tiempo parcial en el local del centro, aprendiendo el oficio desde cero, igual que yo. El chico tenía talento y no le asustaba el trabajo duro. Pensaba que algún día podría quedarse con el negocio y mantener el apellido Doyle con orgullo. Emma seguía centrada en el colegio y en su equipo de fútbol, pero de vez en cuando pasaba por el taller y encantaba a los clientes con esa sonrisa que tanto me recordaba a su madre. Eso era lo que más dolía. Cindy solía sonreírme así. Cuando empezábamos, cuando el dinero escaseaba y los sueños eran grandes, me miraba como si yo pudiera conquistar el mundo. Ahora, cuando me miraba, si es que lo hacía, era con una frialdad que dolía más que cualquier discusión.
El cambio se hizo evidente durante nuestras cenas familiares. Antes hablábamos de todo: las actividades de los niños, los planes del negocio, los viajes de fin de semana. Ahora, Cindy se sentaba ahí, apartando la comida con el tenedor, apenas participando en la conversación. Y cuando hablaba, era para criticar algo que yo había dicho o hecho. Una noche, Dylan nos contaba emocionado que un reclutador universitario le había llamado para hablar de sus notas y su rendimiento deportivo. El chico estaba entusiasmado, soñando con una beca para jugar al béisbol. Yo estaba orgulloso, listo para celebrarlo. Pero Cindy solo encogió los hombros y dijo que la universidad era cara y que quizá debería considerar el instituto comunitario. La miré sin poder creerlo. Estábamos hablando del futuro de nuestro hijo, y ella actuaba como si sus sueños no importaran. Le recordé que gracias al negocio podíamos permitirnos enviarlo a donde quisiera. Ella rodó los ojos y murmuró algo sobre cómo me gustaba tirar el dinero. Esa noche intenté hablar con ella. Le pregunté qué le pasaba realmente, por qué parecía tan infeliz. Me respondió que no lo entendería, porque estaba demasiado centrado en el trabajo para darme cuenta de lo que ocurría en nuestra familia. Según ella, estaba descuidando mis responsabilidades como marido y padre. Aquello me dolió, porque sabía que no era cierto. Todo lo que hacía era por ellos. Cada madrugada, cada noche en los talleres, cada decisión que tomaba, era para darles la mejor vida posible. Pero, de algún modo, en la mente de Cindy, mi éxito se había convertido en un fracaso. Después de esa conversación empecé a observar más, y lo que vi me asustó. Mi esposa se estaba convirtiendo en una desconocida, y no tenía idea de cómo recuperarla. Mi madre, Eleanor, nunca había sido de morderse la lengua, y a sus 67 años, mucho menos. Llevaba tiempo observando los cambios en Cindy con el ojo crítico de una mujer que ha visto demasiadas decepciones en la vida. Cuando me pidió que fuera a su casa a tomar un café un sábado por la mañana, supe que algo tenía en mente. Eleanor Doyle estaba sentada en la mesa de su cocina, la misma donde me había dado el desayuno durante los 18 años que viví con ella. Su pelo gris estaba perfectamente peinado, y sus ojos azules tenían esa mirada decidida que recordaba de mi infancia, cuando sabía que iba a decirme algo importante. «Miles, tenemos que hablar de tu esposa», dijo mi madre, sin molestarse en disimular con cortesías. Suspiré y me senté frente a ella. «Mamá, por favor, no empieces». «¿No empiece qué? ¿A preocuparme por mi hijo y mis nietos?», replicó Eleanor mientras servía café en mi taza favorita, la que tenía escrito «El mejor hijo del mundo», que me había regalado hacía años. «He estado observando a Cindy, y esa mujer no es la misma con la que te casaste», dijo con firmeza. Tenía razón, pero oírlo en voz alta lo hacía real de una forma para la que no estaba preparado. «Los matrimonios tienen altibajos, mamá. Lo sabes». Eleanor bufó. «Altibajos, sí, pero una transformación completa de personalidad es otra cosa». El domingo pasado, en la iglesia, apenas habló con nadie. Antes iluminaba todo el lugar con su sonrisa. Ahora actúa como si estar allí fuera un castigo. Aquello me golpeó, porque yo también lo había notado. Cindy solía disfrutar de nuestra comunidad en la iglesia. Se ofrecía como voluntaria en todas las ventas benéficas y actividades solidarias. Ahora se quejaba de tener que ir. Decía que era una pérdida de tiempo. La semana pasada incluso puso los ojos en blanco cuando el pastor Miller le pidió ayuda para organizar un evento de recaudación para los jóvenes. «Y esas amigas suyas», continuó Eleanor con un tono que se volvió más afilado. «Esa tal Sterling, especialmente. He oído cosas sobre ella por el barrio, Miles. Es veneno puro, y se lo está transmitiendo a tu esposa». Me recosté en la silla, sintiendo el peso de todo lo que había intentado ignorar. «¿Qué tipo de cosas?», pregunté. «Del tipo que destruye familias», respondió mi madre con firmeza. «Presume de sus divorcios como si fueran trofeos.
Se jacta del dinero que sacó de cada marido. Mujeres así no soportan ver a otros felices en su matrimonio, porque les recuerda sus propios fracasos. Eleanor alargó la mano y me tomó la mía con una fuerza sorprendente. Hijo, tienes que luchar por tu familia antes de que sea demasiado tarde. Esa mujer le está llenando la cabeza de tonterías a Cindy, y si no lo detienes, vas a perder todo por lo que has trabajado. El café se enfrió mientras mi madre seguía hablando, contándome conversaciones que había escuchado en el supermercado, advertencias de otras mujeres de la comunidad sobre la influencia de Verónica. Me estaba pintando un cuadro que no quería ver, pero que ya no podía negar. Tu padre, que en paz descanse, habría puesto pie en pared la primera vez que alguien intentara meterse entre nosotros, dijo Eleanor. A veces, ser un buen marido significa proteger tu matrimonio de quienes quieren destruirlo, incluso si una de esas personas es tu propia esposa. Conduje de vuelta a casa aquel día con las palabras de mi madre, resonando en mi cabeza, sabiendo que tenía razón, aunque no estaba seguro de estar preparado para la pelea que se avecinaba. La confrontación llegó antes de lo que esperaba. Llegué temprano del taller del West Side, con la esperanza de pasar un rato tranquilo con la familia. En su lugar, entré en lo que sonaba como una sesión de terapia salida del infierno. Cindy estaba sentada en el salón con Verónica y otras dos mujeres que no conocía, diseccionando matrimonios como cirujanas con bisturíes. El problema con los hombres, decía Verónica, moviendo su copa de vino como si estuviera en un evento de gala, es que creen que aportar dinero equivale a ser un buen marido. Trabajan todo el día y esperan que les demos las gracias por las migajas que nos dejan. Una de las otras mujeres, una pelirroja que nunca había visto, se rió con amargura. Y que lo digas, mi ex pensaba que comprarme joyas compensaba ignorarme el resto del año, como si una pulsera de diamantes sustituyera una conversación real. La tercera mujer, rubia y probablemente de unos 40 y pocos, asintió con entusiasmo. Usan el trabajo como excusa para evitar la intimidad. Lo siento, cariño, no puedo hablar ahora. Tengo que mantener a la familia. Mientras tanto, nos morimos por dentro de soledad. Me quedé en el pasillo, escuchando cómo aquellas mujeres destrozaban el concepto de matrimonio con el mismo entusiasmo con el que unas adolescentes cotillean sobre sus compañeros de clase. Pero lo que de verdad me dolió fue oír la voz de Cindy uniéndose a la conversación. Miles cree que, porque su negocio de neumáticos va bien, ya es automáticamente un buen padre y marido, dijo con un tono que nunca antes le había escuchado. Pero el éxito no significa nada si no estás disponible emocionalmente. Llega a casa esperando la cena en la mesa y reconocimiento por trabajar duro, como si eso fuera todo lo que importa en un matrimonio. ¿Disponible emocionalmente? Me dejé la piel trabajando para que tuviera todo lo que quería. Nunca me perdí una reunión con profesores, ni un partido de fútbol de Emma, ni un torneo de béisbol de Dylan. Llevaba a la familia de vacaciones todos los años. Me aseguraba de que no les faltara nada. ¿Cuándo había dejado eso de ser suficiente? La voz de Verónica cortó mis pensamientos como un cuchillo. Los hombres así son controladores, Cindy. Usan la seguridad económica como una correa para mantenerte dependiente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a pasarte la vida agradeciendo las sobras o vas a exigir lo que mereces? Ahí fue cuando tuve suficiente. Entré en el salón. La conversación se detuvo como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí. Sentí que había interrumpido algo que no debía haber escuchado. Señoras, dije, manteniendo la voz calmada y educada, aunque la rabia me hervía por dentro. Espero que estén pasando una buena tarde. Verónica esbozó esa sonrisa falsa suya, la que nunca llegaba a sus ojos. Miles, solo estábamos teniendo una charla entre chicas. Nada que te pueda interesar, estoy segura.
En realidad sonaba bastante interesante desde donde estaba, respondí, mirándola directamente. Especialmente esa parte sobre controladores y correas. ¿Te importaría explicarlo un poco más? La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. El rostro de Cindy se puso rojo. No supe si por vergüenza o por furia. Las otras dos mujeres, de repente, parecieron encontrar muy interesante el fondo de sus copas de vino. «Será mejor que nos vayamos», dijo la pelirroja, incómoda por el rumbo que había tomado la conversación. «Gracias por el vino, Cindy». Salieron de casa tan rápido como si huyeran de la escena de un crimen. En cuanto la puerta se cerró, Cindy se giró hacia mí como si acabara de cometer una ofensa imperdonable. «¿Cómo te atreves a avergonzarme así delante de mis amigas?», me espetó entre dientes. «¿Avergonzarte?», la miré incrédulo. «He llegado a casa y te he encontrado hablando de nuestro matrimonio como si fuera una condena. ¿Cómo crees que me ha hecho sentir eso? Lo peor de ver tu matrimonio desmoronarse no son las noches sin dormir, ni el silencio frío. Es ver cómo tus hijos intentan sobrevivir entre los escombros fingiendo que todo sigue igual». Dylan y Emma no eran tontos. Sentían la tensión en casa, veían cómo su madre había cambiado, oían las discusiones que se interrumpían en seco cuando entraban en la habitación. Dylan empezó a pasar más tiempo en el taller, diciendo que quería aprender mejor el negocio. Pero yo sabía la verdad. En casa ya no se respiraba paz. El chico aparecía después del colegio, cogía una llave inglesa y se ponía a trabajar en lo que hiciera falta. Trabajábamos codo con codo, en un silencio cómodo, los dos evitando mencionar el elefante en la habitación. «Papá», me dijo una tarde, mientras rotábamos los neumáticos del Honda de la señora Henderson. «¿Todo va bien entre tú y mamá?». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Mi hijo, con solo 16 años, ya era más alto que yo y tenía los mismos ojos que su madre. ¿Cómo explicarle a tu propio hijo que la mujer que lo crió se estaba convirtiendo en alguien irreconocible? «Tu madre está pasando por algunos cambios, hijo», le dije al fin. «A veces los adultos necesitamos tiempo para aclarar las cosas». Dylan asintió, pero vi en su cara que no se tragaba mi respuesta diplomática. «Está diferente», murmuró. «Antes me preguntaba por mis partidos, me ayudaba con los deberes. Ahora ni levanta la vista del móvil cuando le hablo». Aquello dolió, porque era verdad. Cindy solía ser una madre entregada, la que hacía galletas caseras para los eventos del colegio y conocía a todos los amigos de Dylan por su nombre. Ahora actuaba como si ser madre fuera una molestia que interrumpía su vida social. Emma lo estaba llevando de otra forma. Mi hija de 12 años había empezado a quejarse de dolores de barriga que la mantenían en casa. La orientadora escolar me llamó la semana pasada, preocupada por la bajada de notas y por su falta de interés en actividades que antes le encantaban. Cuando hablé con Emma, sentados en su cama rodeada de trofeos de fútbol y peluches, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué mamá ya no nos quiere?», preguntó. Aquello me golpeó como un camión. «Cariño, mamá te quiere mucho», le dije. «Solo está un poco confundida ahora mismo». «Ya no viene a mis partidos», susurró Emma, «y cuando intento contarle cosas del cole, dice que está demasiado ocupada o cansada». La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar entre sollozos. Ya no se trataba solo de Cindy y de mí. Aquellas mujeres tóxicas no solo estaban destruyendo mi matrimonio, estaban destruyendo la relación de mis hijos con su madre. Esa noche, cuando ambos niños dormían, tomé una decisión. No podía controlar lo que Cindy hiciera ni a quién decidiera escuchar, pero sí podía proteger a mis hijos del daño colateral. Ellos merecían algo mejor que andar con miedo en su propio hogar. El descubrimiento llegó por accidente, como suele ocurrir con estas cosas. Estaba revisando las cuentas del negocio cuando noté movimientos extraños en nuestra cuenta corriente conjunta. Retiradas grandes, transferencias que no reconocía,
pagos a lugares de los que nunca había oído hablar. Al principio pensé que era un error del banco o incluso un caso de robo de identidad, pero cuanto más investigaba, peor olía todo. $5.000 transferidos a algo llamado Sterling Consulting, otros 3.000 a un spa en el condado vecino, 2.000 más en lo que parecía una compra en una boutique del centro. Todo en los últimos 6 meses, y todo autorizado por Cindy. Me quedé en mi oficina del taller principal, mirando los extractos bancarios que contaban una historia de traición financiera. Mi esposa había estado sacando dinero de nuestras cuentas poco a poco, gastándolo en quién sabe qué, sin decirme una palabra. Dinero que era para los estudios de los niños, para la jubilación, para emergencias. Pero lo que más me enfureció fue el pago a Sterling Consulting. Hice unas llamadas y descubrí que no era ninguna empresa de consultoría. Era la cuenta personal de Verónica. Cindy le había estado pagando, literalmente, pagando a esa mujer para que destruyera nuestro matrimonio. Cuando la enfrenté aquella noche, ni siquiera intentó negarlo. ¿Y qué si he gastado algo de dinero?, dijo, cruzándose de brazos con desafío. La mitad de todo lo que ganas es mía. No tengo por qué pedir permiso para gastar mi propio dinero. ¿Tu propio dinero? La miré incrédulo. Ese dinero era para los brackets de Emma, para las solicitudes universitarias de Dylan. Teníamos planes. Planes que tú hiciste, replicó Cindy con frialdad. Tú siempre decides todo, Miles. ¿Dónde vivimos? ¿En qué gastamos? ¿Qué deben hacer los niños? Quizás estoy cansada de vivir según tus planes. Esos planes incluían cuidar de nuestra familia, dije, intentando mantener la calma. ¿Se puede saber para qué le diste $5.000 a Verónica Sterling? El rostro de Cindy se puso pálido. No esperaba que hubiera rastreado esa transacción. Eso no es asunto tuyo. Claro que lo es, respondí con firmeza. Cuando se trata de nuestro dinero, sí que lo es. Saqué los extractos bancarios y los extendí sobre la mesa de la cocina. Mira esto, Cindy. Mira lo que has hecho. Te has gastado casi $15.000 en 6 meses. ¿En qué? ¿Tratamientos de spa? ¿Ropa de marca? ¿Pagarle a una divorciada amargada para que te convenza de que tu marido es un monstruo? Por un momento vi algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro, pero enseguida su expresión se endureció de nuevo, y supe entonces que el veneno de Verónica se había arraigado demasiado profundo. «Merezco esas cosas», dijo Cindy. «He sacrificado 20 años de mi vida por esta familia. Si quiero gastar algo de dinero en mí por una vez, tengo todo el derecho». Ahí supe que nuestro matrimonio estaba más allá de toda salvación. La mujer con la que me casé jamás habría robado el dinero del futuro de sus hijos para financiar una crisis de la mediana edad. Debí haberlo intuido cuando, aquel martes por la mañana, Cindy empezó a hacer una maleta. Se movía por el dormitorio con una determinación que no le había visto en meses, doblando la ropa con la energía de quien se prepara para una batalla, no para un simple viaje. «¿A dónde vas?», pregunté, observándola mientras metía artículos de aseo en un neceser pequeño. Cindy no levantó la vista de su maleta. «Voy a quedarme con Verónica un tiempo. Los dos necesitamos pensar en lo que realmente queremos de este matrimonio. Necesitamos tiempo». Me quedé allí, con el uniforme de trabajo puesto y una taza de café en la mano, intentando asimilar lo que acababa de oír. Yo no soy el que ha estado robando dinero ni hablando mal de su familia con un grupo de divorciadas amargadas. Eso captó su atención. Se enderezó y me lanzó una mirada tan fría que podría haber congelado el infierno. «De eso mismo estoy hablando, Miles», dijo, cerrando la cremallera de la maleta con movimientos bruscos y furiosos. «Siempre tienes que tener la razón. Siempre tienes que ser la víctima. Pues quizás ya es hora de que aprendas lo que se siente al estar solo». Dejé la taza sobre el tocador, sintiendo algo frío y definitivo asentarse en mi pecho. «Así que esto es lo que te aconsejaron tus amigas.
hacer una maleta y abandonar a tu familia para darle una lección a tu marido. Mis amigas me dijeron que merezco algo mejor que esto, replicó Cindy. Me dijeron que si desaparezco una semana, te darás cuenta de cuánto me necesitas y empezarás a tratarme con el respeto que merezco. Ahí estaba. Las malas amigas de mi esposa le habían dicho que se marchara una semana para darme una lección, tal y como mi madre había predicho. Aquellas mujeres habían convertido el abandonar a tu familia en un juego de poder. ¿Y si no vuelvo arrastrándome, rogándote que regreses? Pregunté, manteniendo la voz serena. La seguridad de Cindy titubeó un instante, pero enseguida levantó la barbilla con desafío. Entonces supongo que ambos sabremos a qué atenernos. Cogió la maleta y se dirigió hacia la puerta del dormitorio, deteniéndose solo para lanzar lo que evidentemente creía que era su golpe final. Dylan y Emma se quedarán con tu madre mientras estoy fuera, dijo. Ya lo he arreglado. Así podrás concentrarte en pensar en lo que has hecho mal, sin distracciones. La vi salir del dormitorio. Escuché sus pasos bajando las escaleras y luego el portazo que retumbó por toda la casa. Me senté en el borde de la cama que habíamos compartido durante 15 años e intenté entender cómo todo se había ido al traste. Pero, mientras me quedaba allí, ocurrió algo curioso. En lugar del pánico o la desesperación que Cindy y sus amigas seguramente esperaban, sentí otra cosa: alivio. Por primera vez en meses, la casa estaba en silencio. La tensión se había disipado. Ya no tenía que andar con cuidado por miedo a provocar una pelea. Quizás esa semana separados sí enseñaría una lección, solo que no la que Cindy esperaba. Después de que se marchara, llamé a mi madre para avisarle de que los niños irían a quedarse con ella. La voz de Eleanor sonó seria, aunque nada sorprendida, cuando le expliqué la situación. «Te lo dije, hijo», dijo con ese tono que mezcla cariño y advertencia. «Esa mujer cree que puede manipularte igual que manipula a todos los demás. ¿Qué vas a hacer al respecto?» Miré a mi alrededor. La casa se sentía distinta sin Cindy. Más limpia, menos tóxica. «Voy a llamar a un abogado, mamá». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?» «Estoy seguro de que es lo que necesito», respondí. Cindy tomó su decisión cuando permitió que sus amigas la enfrentaran a su propia familia. Si quiere jugar, va a aprender que yo no juego cuando se trata de proteger a mis hijos. Tras colgar, me senté en mi despacho y hice algo que nunca creí que tendría que hacer. Empecé a buscar abogados de divorcio en la zona. La ironía no pasó desapercibida. Mientras Cindy probablemente celebraba su libertad en casa de Verónica, yo estaba dando los pasos para que esa libertad fuera permanente. El bufete Bradley Associates tenía buenas reseñas y una sólida reputación en casos complejos de divorcio, con bienes empresariales de por medio. Pedí cita para esa misma tarde. Si iba a hacerlo, lo haría bien. James Bradley era un hombre de unos 50 años, con el pelo gris y una serenidad que delataba haber visto todas las formas posibles de desastre conyugal. Su despacho, forrado de libros de derecho y fotos familiares, inspiraba confianza en quienes afrontaban los peores días de su vida. «Cuénteme su situación, Miles», dijo, recostándose en su silla de cuero. Le relaté toda la historia: la transformación de Cindy, las amistades tóxicas, la traición económica y, finalmente, el ultimátum de aquella mañana. Bradley escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. «¿Cuántos locales tiene su negocio?», preguntó al terminar. 5 talleres de instalación de neumáticos, todos rentables. El negocio está valorado en unos 2 millones, quizá más». Bradley asintió. «Y su esposa ha estado moviendo dinero de sus cuentas de forma sistemática. Casi $15,000 en 6 meses, que yo sepa». «Podemos trabajar con eso», dijo, adoptando un tono más profesional. «En casos de mala gestión económica y abandono del hogar familiar, los tribunales de Virginia suelen mostrarse favorables hacia el cónyuge afectado, especialmente si hay hijos menores.
Firmé el contrato de representación esa misma tarde, y cuando salí del despacho de Bradley con los papeles de divorcio en el maletín, sentí algo que no había experimentado en meses: control. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, era yo quien tomaba las riendas, en lugar de limitarme a reaccionar ante el comportamiento cada vez más errático de Cindy. Las amigas de mi esposa le habían dicho que se marchara una semana para darme una lección. Bien, estaban a punto de aprender lo que pasa cuando se meten con un hombre que ya ha tenido suficiente de sus juegos. El viernes por la tarde, exactamente 5 días después de que Cindy se fuera, volvió. Yo estaba en mi despacho, revisando los papeles de divorcio que Bradley había preparado, cuando escuché la llave girar en la puerta principal. El sonido de sus tacones sobre el suelo de madera resonó por toda la casa como disparos. Apareció en el umbral de la puerta, con esa expresión de quien espera que la reciban con los brazos abiertos y una sonrisa de alivio. Yo, sin embargo, permanecí sentado en mi escritorio, observándola con el interés distante con el que se mira a un desconocido. «He vuelto», anunció, como si me estuviera haciendo un favor. «Ya lo veo», respondí, cerrando la carpeta con los documentos del divorcio. «¿Qué tal las vacaciones?» El tono casual de mi voz pareció desconcertarla. Seguramente esperaba lágrimas, disculpas o alguna súplica desesperada sobre cuánto la había echado de menos. «No han sido unas vacaciones, Miles», dijo, con ese filo en la voz que tanto había aprendido a detestar. «Ha sido un tiempo para que ambos pensemos en lo que realmente queremos de este matrimonio». Me recosté en la silla, observando a la mujer con la que alguna vez creí que envejecería. «¿Y qué has decidido que quieres, Cindy?» «Quiero que las cosas cambien», contestó cruzándose de brazos. «Quiero que dejes de darme por sentada. Quiero que empieces a valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde». Entonces empecé a reírme. No una risa alegre, sino esa risa amarga que te sale cuando por fin comprendes lo absurdo de todo. «¿De qué te ríes?», preguntó, irritada. Me levanté, caminé hasta el archivador y saqué un sobre manila. «Me río de que realmente pensaste que este numerito iba a funcionar. Creíste que si desaparecías una semana, yo vendría arrastrándome, rogándote que volvieras». «¿Es que no me has echado de menos?», preguntó, y por primera vez desde que regresó, escuché vacilación en su voz. «¿Sabes a quién eché de menos, Cindy?», le respondí con calma. «A la mujer con la que me casé, la que jamás habría robado el dinero destinado al futuro de sus hijos, la que nunca habría dejado que un grupo de divorciadas amargadas la convenciera de abandonar a su familia». Le tendí el sobre. «Estos son los papeles del divorcio. Los presenté el miércoles por la mañana, justo después de que te marcharas a enseñarme esa lección». El rostro de Cindy se puso blanco al abrir el sobre. Le temblaban las manos mientras leía la primera página. «Estás bromeando», susurró. «No te divorciarías por esto». «No estoy bromeando, Cindy. El matrimonio ha terminado. Tus amigas consiguieron exactamente lo que querían. Otro divorcio para su colección». Dejó caer los papeles y me agarró del brazo. «Miles, por favor, podemos arreglarlo. Dejaré de verlas. Cambiaré». Pero me aparté con suavidad. «Ya es demasiado tarde. Elegiste su veneno antes que a tu familia». El divorcio tardó 8 meses en resolverse, pero fueron 8 meses de claridad, no de confusión. Cindy luchó al principio, alegando que yo era cruel e injusto, pero cuando los registros financieros salieron a la luz durante el proceso, mostrando cuánto dinero había desviado y hacia dónde había ido, su propio abogado le recomendó llegar a un acuerdo rápido. Me quedé con el negocio de neumáticos y con la casa. Cindy recibió una compensación justa, pero nada comparable a lo que habría obtenido si no la hubieran descubierto robando. El juez no quedó precisamente impresionado cuando ella intentó justificar los gastos, diciendo que eran para su crecimiento personal y autodescubrimiento.
Dylan decidió vivir conmigo a tiempo completo. Con 17 años ya era lo bastante mayor para tomar su decisión, y había visto demasiado como para no entender lo que realmente había ocurrido. Trabaja conmigo en el taller principal todos los días después de clase, aprendiendo el negocio desde abajo. Emma reparte su tiempo entre las dos casas, aunque pasa la mayoría de las noches de la semana conmigo. Cindy intenta ser una buena madre cuando la tiene con ella, pero el daño ya está hecho. Los niños no olvidan cuando un padre elige amistades tóxicas antes que a su familia. Por mi parte, estoy mejor de lo que imaginaba. El negocio va mejor que nunca. Resulta que no tener a alguien minando constantemente tu confianza es muy bueno para la productividad. He abierto un sexto local y contratado a 3 nuevos empleados. Aproximadamente 6 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, empecé a salir con alguien nuevo. Ashley Thompson tiene 30 años, trabaja como enfermera en el hospital infantil y nunca se ha casado. Es amable, atenta y de verdad se interesa por mis hijos y por mi negocio. Lo más importante, no tiene amigas amargadas llenándole la cabeza de veneno sobre los hombres y el matrimonio. Nos lo estamos tomando con calma, pero por primera vez en años soy optimista sobre el futuro. A Dylan le cae bien, y Emma poco a poco empieza a encariñarse con ella. No puedo pedir más. Cindy sigue siendo amiga de Verónica Sterling y del resto de ese grupo tóxico. Por lo que me han contado, está saliendo con un hombre 15 años más joven que ella, y vive en un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Verónica la convenció de que estaba viviendo su mejor vida. Pero en las pocas veces que la he visto en actos del colegio, se la ve cansada y más envejecida de lo que debería. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo acabó todo, si desearía haber luchado más por salvar el matrimonio. La respuesta es no. Un matrimonio debería ser una sociedad entre dos personas que se respetan y trabajan por un objetivo común. Lo que tenía con Cindy al final no era un matrimonio, era una situación de rehenes. Mi consejo para cualquier hombre que pase por algo parecido es simple. No permitas que la gente tóxica envenene tu familia. Si tu pareja elige a sus amigas amargadas antes que a tu matrimonio, créelo. Te está mostrando quién es. Protégente y protege a los tuyos. A veces, la lección que alguien intenta darte